Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes en este día. Me siento muy honrada. ¿Y saben por qué? No solamente por estar con ustedes, obviamente, sino porque este es el día más importante para nosotros los cristianos. El más importante de todo el año. Y justo yo quisiera iniciar orando y pidiéndole a Dios al Señor que sea Él revelando al corazón de cada uno lo que significó que Él muriera y resucitara. Pero sobre todo, ¿qué significa para tu vida esa muerte y resurrección? Porque si no se queda como un hecho histórico, ¿no es cierto? Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo. Señor, gracias te damos, gracias, bendito Padre, porque sabemos que tú estás aquí presente a través de tu Espíritu. Gracias por permitirnos estar en este día, en este lugar, compartiendo y reunidos para que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que cuando salgamos de aquí tengamos de tal manera grabado en nuestros corazones cuán valiosos somos delante de tus ojos a través de la muerte y resurrección de Jesús. Que lo quede sellado en nuestros corazones, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Muévete con libertad, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué tuvo que llegar el Salvador y por qué tuvo que morir de esa manera? A veces, si no lo entendemos, nos parece simplemente una crueldad de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero hoy lo vamos a entender. Y bueno, pues todo inicia cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y lo hace la corona de la creación porque Él crea al hombre y a la mujer con el anhelo de tener un ser con quien tener una relación personal. Una relación donde el hombre y la mujer decidirán voluntariamente tener esa relación con Él. Y bueno, así es como inicia todo en el Edén, pero pronto el pecado rompió esa relación, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia, ¿verdad? Desobedecieron una orden que Dios había dado. Pero fíjense qué hermoso, porque Dios, en ese amor infinito que ha tenido por nosotros como seres humanos, desde ese momento promete la venida del Salvador. Él, desde ese momento dijo, yo no puedo dejar al hombre a la deriva. Y nos promete en Génesis 3:15 dos cosas. Primero, que el Salvador vendría, ¿sí? Y que vendría de una mujer. Y dos, que ese Salvador sería crucificado. Y la segunda cosa es que ese Salvador, que nosotros sabemos que es Jesucristo, vencería finalmente a Satanás para siempre. Así que eso fue lo primero que hace Dios. Pero fíjate que en el Edén Él hace algo más. Algo que empieza o vislumbra o anuncia que el pecado del hombre requeriría forzosamente el sacrificio de un animal, la sangre derramada de algún animal. ¿Y cómo hace este primer sacrificio Dios? Bueno, Él sacrifica a un animal para hacer la vestimenta de Adán y Eva. ¿No es cierto? Génesis 3:21 dice que Dios, el Señor, hizo ropas para Adán y Eva. Y para hacer ropas tenía que sacrificar un animal, ¿no es cierto?
Simbólicamente, lo que estaba el Señor diciendo es que el pecado del hombre requeriría necesariamente el sacrificio de un animal. Desde ahí Dios está anunciando ese sacrificio, el derramamiento de la sangre de un animal para ser perdonados. Ahora, en las conferencias pasadas tuvimos la oportunidad a través de las pláticas de Alex, donde nos habla de las plagas, ¿no?, de ese pueblo que estaba en esclavitud y que finalmente fue liberado, guiados por Moisés, ¿no? Pero que hubo 10 plagas, ¿no? Después vimos cómo ya en el desierto ellos tienen que construir un tabernáculo que también habla de Jesús y habla de la Pascua, por supuesto, que tuvieron que celebrar desde que salen. Y en la última conferencia vimos muchas cosas relativas a el propósito de Jesús cuando Él vino, ¿no? Ya como Jesucristo hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenía que morir Jesús? Porque ese es el punto aquí. ¿Por qué tenía que morir Él siendo un hombre? Lo primero que tenemos que entender es que el pecado seguía separándonos de Dios. Ellos hacían sacrificio continuo, dice la palabra, y además una vez al año hacían un sacrificio muy especial, que era el de la Pascua, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ese lugar donde solo él podía entrar para ofrecer ese sacrificio por el perdón del pecado. Los sacrificios de animales nunca iban a satisfacer la justicia de Dios, solo era momentáneo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tan pronto pasaba ese momento donde se había satisfecho la justicia de Dios, pues volvíamos a pecar, ¿no es cierto? El hombre continuamente volvía a pecar una y otra vez, entonces era solamente que esa sangre momentáneamente cubría nuestro pecado. De tal manera que Dios decide enviar a Jesús, al Salvador, para que siendo hombre muriera como un cordero perfecto, con una gran diferencia, porque Él iba a derramar su sangre igualmente. Vamos a ver qué dice Isaías 53:7. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca. ¿Cómo llevaban esos corderitos que Dios les había indicado que llevaran? Tenían que ser menores de 1 año, perfectos, sin mancha. Tenían que ser perfectos, ¿no? Lo más perfecto que tuvieran. Y llevaban sus corderitos y eran sacrificados en el altar de sacrificios. Jesús hizo lo mismo. Esos corderos que llevaban para ser sacrificados simplemente iban, no abrían su boca, no reclamaban. Jesús hizo lo mismo, como el cordero perfecto, como una oveja cuando la trasquilan, no hace nada. Y vamos a ver aquí una diferencia fundamental entre la sangre de esos corderos y la sangre de Jesús. Ambos se daban por el pecado, ¿no? Se dieron por el pecado en el caso de Jesús. Solo que la sangre de los animales solo cubría el pecado. No lo lavaba, no lo quitaba, lo cubría. Mientras que la sangre de Jesús quitaría para siempre el pecado del hombre. Entonces, la diferencia era abismal. ¿Por qué? Porque esos animalitos solamente estaban cubriendo el pecado, pero Jesús, por eso Dios dice un día, hasta aquí. Ya no va a ser necesario más sacrificio de animales, porque yo voy a enviar al Cordero perfecto. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para hacer ese Cordero perfecto? Lo primero, se tuvo que despojar de su deidad.
Dice Filipenses que Él no se aferró a ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que Él siendo Dios, ¿no? Porque vivía, estaba en los cielos y moraba con Dios, ¿no? Él se humilla a sí mismo y se hace hombre. Y viene a vivir como cualquiera de nosotros, naciendo de una mujer y teniendo una vida con una diferencia respecto a la nuestra, que Él nunca pecó. Jesús se despoja a sí mismo de su deidad, pero como hombre nunca pecó. ¿Qué es lo que logra Jesús con su muerte y su sacrificio? 4 cosas logra. Primero, nos rescató de la esclavitud, como acabamos de ver. Los corderos de la Pascua, el primer cordero de Pascua, acordémonos, que rescató al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Cristo viene a hacernos libres, a rescatarnos de la esclavitud del pecado en la que vivíamos. Y fíjate bien algo muy importante. Este rescate equivale a una persona que es secuestrada. ¿Qué se tiene que hacer para que una persona secuestrada sea libre? Se tiene que pagar una cantidad, ¿no es cierto? Bueno, Jesús hizo lo mismo. Pagó para rescate nuestro, por eso fuimos rescatados. Pero el rescate que pagó Jesús es invaluable lo que Él tuvo que pagar, porque fue su propia vida, su propia sangre derramada. Y eso no tiene valor, ¿verdad? Que no tiene valor. Fíjense, 1 Pedro 1:18 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre, ¿qué? Preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Así que la primera cosa que Jesús hizo con su muerte fue rescatarnos. Vamos entonces con la segunda. La segunda cosa que Jesús hizo fue algo hermoso, porque miren, la ira de Dios estaba sobre el hombre. De continuo fallábamos, ¿no es cierto? Lo leemos en el Antiguo Testamento y vemos cuántas veces de verdad se enojaba Dios con el pueblo, porque el pueblo era una bola de rebeldes que hacían cosas espantosas, igual que ¿quién? Que nosotros. O sea, no somos diferentes a ellos. Hacemos cosas también terribles, ¿no? Sin embargo, esa ira de Dios pues venía sobre ellos y órale. ¿Qué hizo Jesús? Lo que logró Jesús cuando Él iba a morir, cuando estaba muriendo en la cruz, fue que la ira de Dios que venía sobre nosotros fue sobre Él. Esa ira se movió del lugar y la dirigió hacia Jesucristo. Y fíjate qué hermoso, porque era la ira que nosotros merecíamos y se desvía y es removida hacia Jesús. Él toma nuestro lugar en la cruz y la ira que venía sobre Él y sobre nosotros fue llevada hacia Él porque Él llevaba nuestra culpa, llevaba nuestro pecado. Él fue cargado con el pecado de toda la humanidad. De repente uno dice, ¿y por qué por mí? Pues si yo nací miles de años. Dice la palabra que lleva, Él paga por el pecado de toda la humanidad, de toda la gente que ha pisado esta tierra y toda la gente que pisará esta tierra. Así que la ira de Dios se mueve. ¿Y sabes lo que viene? En cambio, hacia nosotros viene la misericordia y el perdón de Dios. Imagina qué hermoso. Dios que estaba furioso con nosotros, de pronto voltea hacia la cruz. Su ira va hacia Jesús y nos voltea a ver a nosotros con amor
con perdón y con misericordia. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece increíble que sin merecerlo, sin haberlo pedido, Jesús llevó esa ira de Dios con él? Según de Corintios dice, 5:21 dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa de nuestro Dios, causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Él nos hizo justicia. Por tanto, hoy somos justos delante de Dios. Eso es increíble, ¿no te parece? Y ahora viene la tercera causa por la que Jesús tenía que morir. La muerte de Jesús nos reconcilió con el Padre. Logra esto que se había roto en el Edén, ¿no es cierto? Esa relación donde el hombre ya no podía conectarse con Dios. Hoy nosotros, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos ¿qué? Esa relación con Dios. Tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios con libertad, sabiendo que hemos sido perdonados, que hemos sido rescatados. Y no solamente eso, que Él nos mira con amor, nos ha perdonado. Éramos amigos del mundo y por lo tanto enemigos de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 5:10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Jesús, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos, ¿qué dice? Reconciliados con Él. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Sí? Claro que estamos reconciliados. Eso nos lleva a una responsabilidad importante. Tenemos que ir a hablarle a aquellos que no conocen, aquellos que están apartados de Dios, que nunca han recibido este mensaje. Llévales el mensaje de la reconciliación. No importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado que hayamos cometido. El Señor espera con ansias que le busquemos de todo nuestro corazón y que nos reconciliemos con Él, porque ya todo lo que era necesario fue hecho para reconciliarnos. Y esa reconciliación tiene que producir un cambio en nuestros corazones, ¿no es cierto? ¿Quién aquí puede decir, mi vida he cambiado en algo a partir de que recibí a Cristo? Levante su mano. Si tú crees o sientes que no has cambiado, este es el día para que tú te reconcilies con el Señor. Este es el día para que tú veas el milagro de la reconciliación en tu vida, que va a permitir que tú puedas enfrentar ese pecado, puedas enfrentar todas esas debilidades en victoria. Y vamos a ver cómo es que Dios lo hace. Y finalmente la cuarta, no solamente pagó el rescate, hizo que la ira de Dios viniera, se apartara de nosotros, ¿no? Nos restauró esa relación, sino también Jesús fue nuestro sustituto. Fue nuestro sustituto en esa cruz. Y yo quiero que tú pienses tantito en ese momento en el que Jesús está en el pretorio, ¿se acuerdan? Está Pilatos ahí, lo tiene que condenar a muerte porque el pueblo completo grita que muera y saca a alguien, ¿se acuerdan? ¿A quién saca ahí? A Barrabás, ¿sí? Barrabás era un hombre perverso, era un hombre que había matado, era un asesino y merecía morir. Estaba destinado a ir a la cruz igual que Jesús. Sin embargo, había la costumbre de que una persona, un reo de muerte, pudiera salvar su vida a cambio de lo que el pueblo dijera. Si el pueblo decidía perdonar su vida, podía ser libre. Así que ahí está Barrabás. Y Barrabás está delante de todos.
Pero antes de entrar en este momento, quiero comentarte algo. Yo hace muchos años tuve una visión. Yo veía a Jesús como alguien hermoso, alguien que había hecho un sacrificio increíble, pero yo no sentía que ese sacrificio era para mí. Tal vez por orgullo, por soberbia, porque me sentía bonita, no sé, pero yo no sentía a Jesús conectado en esa cruz. Y yo de pronto en esa visión estoy ahí entre esa multitud que gritaba, que muera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es algo que hemos visto en muchas películas incluso. Y sabes, yo me veía entre esa multitud y yo, igual que toda esa gente, gritaba, que muera. Yo me veía a mí misma gritando que muriera. Y de pronto, en esa euforia y en ese grito, logré ver algo que me cambió. Jesús, que estaba lejos de mí, por supuesto, porque yo estaba entre esa multitud, volteaba a mirarme y clavaba sus ojos en mí. ¿Y sabes qué vi? No vi otra cosa que amor derramado por mí. Vi a ese Cordero perfecto mirándome con dulzura. Recuerdo que fue un momento terrible porque yo que traía la mano levantada, le empecé a bajar. De veras, fue una cosa impresionante. La bajé y me sentí la peor persona del mundo, avergonzada. Y recuerdo que en esa visión yo salía de entre la multitud y iba a buscar a Jesús, iba a buscar y lo encuentro ya cuando Él está cargando la cruz. Y empiezo a gritar, no lo lleven, es inocente. Y volteo y nuevamente la mirada de Jesús, que no me dice nada, pero ahí entendí esas palabras de Jesús cuando dijo, es necesario que yo lo haga, es necesario que yo muera por ti. Ese fue el momento más clave de mi vida, en mi relación con Dios, porque entendí que Él tenía que morir por mí. Solo Él podía pagar por mí. Y fue a partir de ese momento que yo entendí por qué Jesús había tenido que sufrir todo lo que sufrió. Yo era una más de todas esas personas que estaba gritando que muriera. Y volviendo al tema del sustituto, justamente, aquí vemos a Barrabás parado ahí. Barrabás, un hombre perverso, simplemente simboliza esa sustitución de la que hablábamos. Barrabás simboliza el pecado de todos, ciertamente. Fíjate bien, sin merecerlo y sin pedirlo, Jesús toma su lugar en la cruz. ¡Wow! Y es exactamente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Jesús te sustituyó. Cada uno de nosotros merecíamos estar en esa cruz y Jesús nos sustituye. Por eso es tan importante entender que Jesús hace completa la obra y por eso Él es capaz de pagar por nuestro pecado, sustituyéndonos, pero no solamente eso, reconciliándonos con Dios, habiendo pagado nuestra deuda y teniendo la victoria, porque vamos a ver que hay una victoria en todo esto. Fíjate bien, todos nosotros, a través de la muerte de Jesús,
todo nuestro pecado fue lavado. Todo nuestro pecado fue olvidado. La palabra dice que nunca más Dios se volverá a acordar de nuestros pecados y transgresiones, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. ¿No te parece algo extraordinario? ¿Por qué no le damos un aplauso de verdad al Señor por ese acto de amor con el que Jesús nos ha tratado? Con el que Jesús pagó por nosotros. No lo merecíamos, no lo pedimos, porque antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, Dios ya sabía que tú estarías aquí hoy y que Él habría pagado por ti. Él pensaba en todos nosotros. Fuimos hechos justos antes de morir. Y Jesús habla varias cosas cuando está crucificado, pero hay dos sobre las cuales yo quisiera hoy centrarme. La primera, Jesús dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabes que cuando está diciendo esas palabras, no lo está diciendo simplemente por los guardias, por el centurión que estaba ahí encabezando a todos esos soldados. No lo dice solamente por los fariseos que lo llevaron. No lo dice por Pilato solamente, lo dice por todos nosotros. Porque nosotros, al pecar, ya Jesús habiendo pagado por nosotros, el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pagó con su propia sangre y pide perdón por nosotros antes de morir. ¡Wow! No puedo entender ese amor, de verdad es asombroso, es el amor más perfecto. Y otra de sus frases, cuando está ya justo a punto de expirar, es: consumado es. Todo lo que era necesario hacer se había cumplido. No faltó nada. El cordero era perfecto, fue llevado al matadero, no se defendió y sabía que era necesario hacerlo por nosotros. Murió cargado con todo nuestro pecado. ¿Y qué sucede durante este tiempo? Hay 3 horas donde la tierra se cubrió de tiniebla, dice. Es como si fuera un eclipse, yo me imagino, ¿no? Ha de haber sido tenebroso ese momento. 3 horas de tiniebla. Hubo un terremoto, dice la palabra. Tembló la tierra, las rocas se partieron, muchos sepulcros de los santos se abrieron y resucitaron también. Fue algo impresionante, debe haber sido algo impactante. Pero fíjate bien, el velo del templo se rasgó. ¿Se acuerdan que vimos cómo en el lugar, en el templo, primero en el tabernáculo, después en el templo, había un lugar un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Y al lugar santísimo solo podía entrar una vez por año el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba después de haberse hecho una limpieza impresionante, ¿no? Física y espiritualmente, para poder estar en la presencia de Dios. El pueblo estaba expectante de la salida de ese sacerdote que entraba una vez por año. ¿Y qué sucede? Hubo un silencio en ese tiempo. Y vamos a ver, ahorita vamos a regresar a ese momento, pero hubo un silencio. El jueves Jesús había sudado gotas ¿de qué? De sangre, ¿no? Por lo que iba a vivir. Y es que Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no tenía miedo del dolor físico. ¿Sabes de qué tenía miedo Jesús? Jesús tenía miedo de una cosa. Tenía
estaba angustiado porque era la primera vez en su vida que el Espíritu Santo no iba a estar presente en él. ¿Por qué? Porque el pecado hace que Dios se separe de él, ¿no? Por eso en algún momento él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque siente esa soledad, siente esa tristeza, esa angustia de sentir que ya Dios no está ahí con él, porque él está siendo cargado ¿con qué? Con nuestro pecado. Entonces hubo un silencio tremendo. El viernes el Cordero es llevado por todo Jerusalén, latigado, golpeado, finalmente es llevado a la cruz donde es sacrificado. Y está rodeado de tinieblas, ¿no? Como dice la palabra, rodeado de esa tiniebla. Parece como que está solo y hay un gran silencio. Un silencio que, si lo queremos pensar un poquito, imaginar, y esto ya es una cuestión mía, ¿se pueden imaginar la fiesta que había en el infierno? Satanás creía que había vencido, ¿no es cierto? Que él había logrado que ese que se decía el Mesías hubiera muerto. Estaba feliz a lo mejor, no lo dudo. Pero ¿qué crees? El momento más extraordinario estaba por venir. Lo que Jesús hizo no tiene precedentes, como dice ahí. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros también vivimos, y por cuanto Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Y esta es la parte culminante de la venida de Cristo, su resurrección. Es la parte más emocionante porque decíamos en el Antiguo Testamento, cuando entraba el sumo sacerdote a llevar su sacrificio, todo el pueblo estaba expectante de que saliera con vida, porque eso significaba que el pecado del pueblo estaba perdonado y que Dios estaba satisfecho, aunque fuera momentáneamente con ellos, ¿no es cierto? Pero ahora el pueblo, ahora nosotros sabemos que al morir Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró a la presencia de Dios. Entró a la presencia de Dios y le fue a decir: consumado es, papá. Todo lo que era necesario hacer, ya lo hice. Y entonces, ¿qué sucedió? Él tuvo que salir, ¿de dónde? De la tumba, ¿no es cierto? Tuvo que salir de la tumba para decirle a todos que su sacrificio había sido suficiente, que la justicia de Dios estaba pagada, que nosotros ya éramos libres de esas cadenas del pecado, éramos libres de la ira, de la adicción, libres de todas esas circunstancias que nos han atado, porque Él ya hizo lo que había que hacer. Su sacrificio fue suficiente y ya no se hacía nunca más necesario otro sacrificio. Ya no es necesario estar sacrificando animalitos. ¿Qué dice Hebreos 9:11? Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo, ¿qué? Sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Jesús nos hizo libres para la eternidad. Hoy, como hijos de Dios, podemos acercarnos al Padre
cada día, y que su mirada hacia nosotros sea de perdón cuando hemos fallado, sea de misericordia cuando tenemos problemas, sea esa mirada que solo puede Dios dirigir hacia nosotros hoy, la mirada de amor que Él tiene por nosotros. Y eso es lo que tienes que entender. La resurrección fue gracias a la resurrección. Hoy tenemos todo esto, porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nosotros tampoco resucitaríamos. Pero hoy tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, de que algún día vamos a ir con el Señor, que algún día vamos a estar en el cielo para la eternidad. Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Y hoy Jesús está con nosotros. Jesús resucita el primer día de la semana. Y fíjate, las mujeres, María Magdalena, María su madre y María la madre de Juan, van a ese sepulcro porque han preparado especies aromáticas, aceites especiales para ungir el cuerpo. ¿Y qué pasó? No lo encontraron, ¿verdad? Pero fíjate lo que el ángel les dice en Mateo 28. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Quiero que leas conmigo esto. ¿Qué dice? No, a ver, leamos. No es que no las pusieron. No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí porque ha resucitado. ¡Wow! Por eso en este lugar no te vas a encontrar una cruz, porque Cristo está vivo, porque Cristo ha resucitado y en su sacrificio fue suficiente. Dios lo levantó de los muertos porque Él venció a la muerte, venció a Satanás y a sus huestes. Y si Él resucitó, también nosotros resucitamos, ¿sí? Y además, fíjate bien, Satanás hoy está vencido. Ya está vencido para cada uno de nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros. Satanás está vencido y nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque ya no hay más condenación para nosotros. Y además Jesús hoy intercede por nosotros delante del Padre como nuestro abogado. Entonces cuando llega Satanás y nos quiere acusar de algo, sale Jesús y dice: yo ya pagué por ella, yo ya pagué por él, yo ya pagué por ellos. Y Satanás tiene que salir huyendo, porque ya no tiene más autoridad. Jesús venció a la muerte, su tumba está vacía. Él murió, fíjate bien, como un corderito, pero resucitó como el león de la tribu de Judá. Ese es nuestro Jesús. Él hoy es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha hecho posible que nosotros seamos libres. Jesús aplastó finalmente la cabeza de esa serpiente. Dios había dicho que Jesús lo vencería, ¿no es cierto? Aplastando la cabeza. ¿Y cómo vences a una serpiente? Aplastándole la cabeza. Y así fue como lo venció. Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Y hoy nos preguntamos: ¿dónde está, oh adicción, tu sepulcro? ¿Dónde está hoy todo mi pecado? ¿Dónde está? Está enterrado, porque ya ese pecado, eso no puede vanagloriarse, volver hacia mí. ¿De qué depende que yo mantenga esa relación personal con Dios? Tú ya eres un hijo o una hija de Dios, eso no vas a perder eso, pero puedes alejarte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando le fallamos al Señor? Ir nuevamente delante de Él, pedirle perdón
para que Él restaure nuevamente nuestras vidas, para que seamos perdonados una vez más. Pero Cristo ya venció. No debemos tener miedo de todo lo que está pasando a nuestro alrededor hoy, porque finalmente, si morimos hoy, dentro de 10 años, de 20, de lo que fuera, ¿vamos a qué? A resucitar con Cristo. Entonces, fíjate cómo Satanás ya ha sido vencido. Nosotros hoy ocupamos el lugar de los vencedores. Y te recuerdo, ¿te acuerdas cuando Dios le dice a Moisés, dile a todos que sacrifiquen un animalito por familia y que cubran el dintel de sus casas? ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que el ángel de la muerte entrara a sus vidas, entrara a sus casas y muriera el primogénito. Ellos obedientemente hacen esto. Yo quiero decirte que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba pintando los dinteles de tu vida con su sangre. Jesús estaba cubriéndonos. Por eso hoy Satanás ya no puede enseñorearse más de ti. No lo permitas. Créele a Jesús. Cree que su sacrificio fue suficiente. Él tiene que pasar de largo. Tiene que hacerse la Pascua. ¿Se acuerdan que la Pascua significa pasar de largo? Satanás pasa de largo cuando te mira a ti y sabe y dice, a él no lo puedo tocar, a ella no la puedo tocar, a ella no la puedo tocar. No te pueden tocar porque estás cubierta con la sangre de Jesús. Dios pintó los dinteles de tu vida con su sangre, y así mismo tu familia, todo lo que tú amas, Dios te ha liberado. Ya no le pertenecemos a Satanás. Y una última cosa. La Pascua, que es nuestra Pascua, la resurrección de Cristo, nos deja algo más, y algo precioso, un regalo más. Jesús, sabemos que estuvo 3 días en el sepulcro, ¿no es cierto? Y Jesús nos promete que Él regresaría. ¿Sabías eso? En el sepulcro Jesús promete que regresaría. Y te voy a explicar cómo. Resulta que en la antigüedad, y porque incluso lo dice la palabra, que cuando tú recibes a alguien en tu casa que se queda como huésped, estás tal vez recibiendo ángeles, y eso creía la gente. Y fíjate qué hermoso. Cada vez que venía un huésped, lo recibían en casa y lo acogían con mucho cariño. Lo atendían, wow, como rey, ¿no? Le daban lo mejor que tenían. Y ese huésped, antes de irse, fíjate lo que hacía. Si él había estado contento en ese lugar, si se había sentido bien acogido, tomaba la servilleta que le habían proporcionado en esa casa y la doblaba y la dejaba en el lugar donde había comido. Así que cuando el huésped se iba, la familia completa iba a ver esa servilleta. Porque ¿sabes qué significaba? Que ese huésped les estaba diciendo que regresaría. Era una manera muy linda de decirle, voy a regresar. Y la familia se ponía contenta por esa situación. Ahora quiero que vayamos a la última cosa que Jesús hizo, que, bueno, en su tumba, en Juan 20, 5 al 7, Juan y Pedro pudieron confirmar que Jesús regresaría. Fíjate lo que dice. Entra Juan y dice, se agachó a mirar y vio ahí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio ahí las vendas
Y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Jesús nos está diciendo que Él regresará. Eso es lo que simboliza. El sudario de Jesús doblado, eso es lo que simboliza. Él va a regresar. No estamos solos. El Espíritu Santo hoy está con nosotros. Podemos enfrentar todas las batallas, todos los problemas, todas las adversidades, la muerte de alguien que amamos. Lo podemos enfrentar en victorias, porque Cristo está con nosotros y Él regresará. Un aplauso de verdad para el Señor. Él volverá, Él volverá. Yo les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todo esto que el Señor nos ha hablado en esta mañana quede grabado en nuestros corazones, que podamos valorar cuán precioso cada uno de nosotros somos a los ojos de Dios, porque de tal manera nos amó que dio a Jesús para que viniera y muriera por nosotros, ¿no es cierto? Eres valioso, eres valiosa, solamente tienes que creerlo. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por este momento hermoso que podemos celebrar tu resurrección. Gracias porque es lo más importante que tú hiciste después de vivir en esta tierra y morir, fue resucitar. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque nos rescataste de esa vana manera de vivir. Nos rescataste del pecado, nos hiciste libres, Señor. Pagaste el precio que nadie hubiera pagado. Un precio, el precio de tu sangre, Señor. Gracias porque nos rescataste. Gracias porque la ira del Padre que estaba sobre nosotros fue sobre Jesús. Gracias porque Dios ya no está enojado con nosotros. Dios está amándonos, tiene misericordia, tiene perdón para todas nuestras fallas y quiere que nosotros nos levantemos como eso que somos, más que victoriosos en Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias porque nos reconciliaste con nuestro papá. Gracias porque fue gracias a todo ese sacrificio que hoy podemos entrar al lugar santísimo sin temor a morir, sin temor a que nos fulmine tu ira, porque ya no hay más ira sobre nosotros. Gracias, gracias porque tú nos sustituiste en la cruz sin merecerlo, sin haberlo pedido. Hoy somos aceptos delante de ti. Gracias, Jesús. Y dile gracias porque resucitaste. Gracias porque venciste a la muerte. Gracias porque venciste al pecado por mí. Gracias porque cuando estabas en esa cruz, estabas pensando en mí. Te bendigo, Señor. Dile, Señor, te bendigo. A ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es
de